Anthony Lau es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Derecho de la Energía y Regulación por la Universidad de Dundee. Participó activamente en el desarrollo del proyecto Camisea durante su gestión como secretario general del Ministerio de Energía y Minas, y es considerado pionero en la consultoría técnico-legal en el sector energético. Cuenta con amplia experiencia en el derecho de la energía, electricidad, gas natural y petróleo, regulación y financiamiento de proyectos, concesiones, privatizaciones, contratos comerciales y derecho administrativo. Ha ocupado cargos clave en el sector público, entre ellos secretario general del MINEM, gerente general de Electroperú, director general de la asesoría jurídica del MINEM, asesor del viceministro de Energía y de la Dirección General de Electricidad. Muy buenas tardes, señor Anthony. El día de hoy tenemos unas cuantas preguntas. La primera de ellas sería, ¿cómo fueron sus primeras prácticas y cuál fue la mayor enseñanza que ésta le dejó? Gracias, Camila. Bueno, las primeras prácticas fueron en un estudio de abogados originalmente. Mi formación sin duda fue apoyada por profesionales que en ese momento tenían muchísima valía y eran algunos ya con alguna trayectoria dilatada en la carrera y otros que eran estrellas nacientes, ¿no? La verdad que los inicios de todo abogado en realidad siempre son duros, ¿no? El inicio de un abogado siempre termina siendo duro. Y en mi época era un poco más duro de repente porque había la creencia que los practicantes teníamos en ese momento que no teníamos derecho pues a muchas cosas y teníamos que dedicarle muchísimo tiempo al ejercicio de la carrera. Y como todos empezamos literalmente revisando expedientes o recogiendo papeles o sacando copias o lo que fuera, es decir, era un trabajo más mecánico y manual que intelectual en un principio. Y luego evidentemente vas encontrando más o menos tu ruta o tu valía en ciertas áreas del derecho que más o menos te empiezan a gustar. Eso es lo que era el mundo del derecho allá por los 90 cuando yo estudiaba aún en la universidad. Qué bueno que lo menciona. A propósito, de hecho, ¿cuál fue ese momento específico que le hizo darse cuenta que el sector energético era su vocación? En realidad yo llego al sector de energía de casualidad, porque era un mundo relativamente nuevo en el país. Recordemos que antes del año 92 todo el sector eléctrico estaba gobernado y conducido y manejado y administrado por el Estado de manera claramente deficiente. Además, dicho sea de paso, eso es importante recordarlo. En el año 90, nosotros vivíamos en el Perú una situación absolutamente caótica en la que menos de la mitad de la población tenía acceso a electricidad, menos de la mitad. Y de los que teníamos la suerte de tener acceso a electricidad, no es que tuviéramos electricidad todos los días, teníamos 8 horas al día de electricidad en promedio. Y esas 8 horas dependían de qué día te tocaba, podía ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, cabe recordar, por ejemplo, que gran parte de la carrera universitaria nosotros la estudiamos a vela. Imagínense tener que haber leído los tratados jurídicos de los hermanos Masó, por ejemplo, que eran gigantescos, a vela, a luz de vela, ¿no? Y estoy hablando no estoy hablando de un pueblo aislado, no estoy hablando de una ciudad lejana, estoy hablando de Lima, estoy hablando de la capital del Perú, donde efectivamente no habían servicios básicos, esenciales, que hoy día sí tenemos. Hoy día ustedes tienen la suerte de estar conectados a un sistema eléctrico que funciona perfectamente bien todo el día. Todo el día. Es muy raro que tengamos apagones y cuando tengamos un apagón o se nos va la electricidad, relativamente regresa con suma rapidez. Esos eran años también en los que había la violencia terrorista. Entonces salíamos de un país absolutamente complicado, donde recién se iniciaban los procesos de liberalización y privatización. Más importante aún que la privatización es el proceso de liberalización, y eso es clave, porque liberalizar significa que el Estado se salía de su rol empresario y daba pie para que sean los empresarios y los privados los que pudieran acceder a algo que por naturaleza y de suyo les compete, que es hacer empresa y no el Estado. Entonces, yo agarré ese momento inicial, ese impulso inicial de liberalización y privatización en el Perú. No había la carrera de energía propiamente dicha en ningún estudio de abogados, eran pasos muy incipientes que se empezaban a dar. Y la realidad es que yo aterrizo en el mundo energético cuando me contratan en el Ministerio de Energía y Minas. Me llevan a trabajar al Estado.
Yo nunca tuve entre mis planes, honestamente, nunca tuve entre mis planes trabajar para el Estado peruano. En ese momento el Estado peruano pasó por un proceso de revolución, literalmente de revolución, donde se contó con muchísimo apoyo extranjero para modernizar el Estado peruano en general, para tratar de atraer talento al Estado peruano para que pudiesen ayudar un poco en el tema del proceso de liberalización y privatización. Y es así como llego. Yo llego contratado al ministerio como asesor del viceministro de Energía y ahí me quedé por 9 años en el Ministerio de Energía y Minas. Terminé mi carrera siendo secretario general. En esa misma línea, ocupar el cargo de secretario general del MINEM es un rol de alta dirección con enormes responsabilidades. ¿Cuál fue el mayor desafío ético o de gestión que enfrentó durante ese periodo y cómo logró equilibrar la visión política del sector con la estricta aplicación del marco legal? Creo que en general te diría que el Ministerio de Energía y Minas era un organismo sumamente técnico, muy profesional, muy correcto, con gente muy capacitada. Realmente la gente con la que yo tuve la oportunidad de trabajar era gente de primer nivel. No se veía los niveles de corrupción que vemos hoy día. En ese momento, la verdad es que era un organismo sumamente técnico. Quizá el momento más complicado fue justamente lograr que saliera adelante el proyecto Camisea, que como lo había mencionado al comienzo, es quizás el proyecto energético más relevante que ha tenido el país en toda su historia. Y que de eso no quepa duda. La matriz energética en el país cambia dramáticamente desde el momento en que nosotros iniciamos la explotación del gas de Camisea. Y como éramos nuevos en el tema de gas natural, evidentemente teníamos que aprender y el proceso de aprendizaje fue un proceso largo, arduo, tedioso, que supuso que invirtiésemos muchísimas horas, no solamente capacitándonos en el tema, no solamente entendiendo de qué se trataba, sino por supuesto cuidando muchísimo todos los detalles a nivel contractual a la hora que otorgábamos las concesiones. Quizá de repente el punto más álgido fue justamente cuando estábamos tratando de cerrar la operación para el desarrollo del gasoducto de Camisea, que es el que trae el gas desde el Cusco hasta Lima. Eh, y la parte más complicada fue justamente conciliar los intereses del Perú como nación, los intereses de un concesionario privado y los intereses de un financista, que en ese momento eran agencias multilaterales como el fondo, como el BID, como el Banco Interamericano de Desarrollo o como el Banco Mundial, que fueron prestamistas de ese proyecto. Y un poco la idea era cómo conciliamos que estas tres partes de alguna u otra manera queden relativamente cómodas cada una en sus posiciones para que tengamos una situación de gana-gana, no una situación de yo pierdo, tú ganas. Evidentemente, como yo tenía un mandato y una representación pública, nosotros veíamos y promovíamos que la parte que al final mejor posicionada quedase sea el Estado peruano. Y un poco ese era un poco nuestro norte, ver cómo dejamos al Perú en una posición contractual sólida frente al concesionario y frente a los prestamistas internacionales e institucionales como el Banco Mundial y como el BID. Y creo que en ese sentido lo logramos. ¿Qué ocurrió? Y lo cuento de repente, siempre lo cuento como anécdota. Hubo un par de cambios muy chiquitos que habían introducido, en teoría, un cambio muy chico que se había introducido en el contrato de concesión, que lo había motivado el concesionario de la mano con los financieros. Y recuerdo que ese contrato, la versión final del contrato, la estaba revisando yo por última vez, y el día que tenía que darse la inauguración formal de todo el proyecto Camisea en el Cusco, yo opté por quedarme a darle una última revisión al contrato. Y me quedé un poco con reprimenda de parte del ministro. El ministro me dijo, tienes que ir. Le dije, no voy a ir, ministro, porque quiero hacer la última revisión de este contrato. No vaya a ser que se nos haya pasado una coma o un punto que luego nos ponga en complicaciones. Y para hacerles corto el cuento, a golpe de 9 y media de la noche, descubro que había una cláusula que efectivamente ponía en una posición media complicada al gobierno. Entonces cojo el teléfono, llamo al ministro, el ministro ya estaba en las celebraciones en el Cusco, esto era el cóctel de inauguración, y le digo, no podemos firmar este contrato, hay una cláusula que no me gusta y que me gustaría poder tener la tranquilidad de revisarla y discutirla con los financistas y con el concesionario para hacer
todavía no se había firmado el contrato formalmente, ya estaba alargado todo el proceso. El ministro, por supuesto, entra en trompo, poco más y me corta la cabeza y me dice, hablamos mañana. Yo me quedé toda esa noche leyendo y releyendo el contrato, convoqué a uno de mis asesores y convoqué luego a un economista del ministerio para hacerle todas las consultas sobre las dudas que me había generado esa cláusula. El economista me las confirma. Le digo a mi asesor, lee por favor y mira si es que estoy en lo correcto o estoy viendo fantasmas donde no los hay. Regresa al rato y me dice, creo que tienes razón. Convoco a otra persona y digo, creo que nos está pasando esto. Le enseño la cláusula, le digo, esta es mi interpretación, ¿tú crees lo mismo? Y me dice, sí, creo lo mismo que tú. Entonces, para hacerles corto el cuento, llega el día siguiente, el ministro entra a mi oficina, estoy hablando tempranito, porque la aterrizó del Cusco a las 7 de la mañana, y a las 7:30 o cuarto para las 8 ya estaba en la oficina, yo estaba sentado ahí. Y me dice, ¿qué pasó? Le cuento un poco la historia, y le digo, no voy a firmar. Yo, como abogado tuyo y como secretario general, no voy a firmar ese contrato. Si quieres firmarlo tú como ministro, es un problema tuyo, tú tendrás tus investigaciones, después yo no lo voy a firmar. Y me dijo, confío en ti, solucioname el problema. Por supuesto, llamo a la contraparte, les digo que no voy a firmar, vienen sus abogados, los abogados me tratan de presionar, a contarme un cuento de que lo que yo había leído no era lo que ellos efectivamente habían acordado en el contrato y que esa modificación tenía que ir sí o sí. Me llama el Banco Mundial, me llama el BID a decirme exactamente lo mismo que me decía el concesionario. Y yo les dije, ustedes están hablando con el Estado peruano no se va a dejar apabullar, lamento mucho que esta es la posición del Estado peruano. Al ratito lo llaman al ministro de Energía y Minas, lo llaman de presidencia de la República, a preguntarle qué estaba pasando. Recordemos que ese mismo día se inauguraba Camisea, al día siguiente se inauguraba Camisea en Lima. Entonces tenía escasamente 24 horas para solucionar el problema. Hablé con los abogados de un lado, hablé con los abogados de otro lado, y para hacerles corto el cuento, la negociación se entrampa. Nosotros como Ministerio de Energía y Minas en la posición estatal y los abogados de los bancos más del consorcio en su posición. Al día siguiente la inauguración era a las 12 del día en Lurín. Yo tuve que ir, evidentemente, y mientras iba coordinando por teléfono con los abogados. Yo llego y de pronto llega el presidente de la República, el primer ministro, el ministro de Energía, el ministro de Economía, que eran las cuatro máximas autoridades que estaban presentes en la inauguración. El ministro me mira, me hace la señal como diciéndome, ¿todo bien? Le digo, sí, todo bien, tranquilo. Se me acerca y me dice, ¿todo bien? Le digo, tranquilo, todo bien. Mentira, no estaba todo bien hasta ese momento. Entonces arranca la ceremonia de inauguración, yo me quedo un poco tras bambalinas, tratando de cerrar la redacción final de esa cláusula, y se logró más o menos antes de la hora. Aceptaron la posición del Estado. Esa posición del Estado la suscribimos inmediatamente, firmamos el contrato prácticamente en el sitio y salió la versión final de ese contrato con el aval del Banco Mundial y del BID. De repente la historia con la que me quedo al final del día era una cláusula que originalmente parecía poco relevante, pero que tenía vinculación con otro grupo de cláusulas del contrato, que hacían que si es que hubiese ocurrido un evento nefasto para el gasoducto, si el gasoducto hubiese sufrido un problema, el Estado peruano hubiese cobrado poco por lo que hubiese podido recuperar. Entonces, para efecto práctico, creo que logramos satisfacer un poco el interés público. Creo que esa es la anécdota más bonita que tengo respecto al tema de Camisea, porque dada la urgencia y el apuro y todo lo demás, logramos cerrar el contrato en paralelo con la inauguración de todo el proyecto, y es un contrato que hasta el día de hoy tiene vida y que ha funcionado fantásticamente bien. Ha sido revisado por Contraloría, por el Congreso de la República N veces, y nunca se ha encontrado nada que sea lesivo para el Estado peruano. Qué interesante, doctor. Retomando un poco con lo que mencionaba de la privatización, como gerente legal de Electroperú, ¿cuál fue el desafío jurídico más complejo relacionado con la privatización o la modernización del sector eléctrico en ese momento, y qué lecciones se extrajeron para el futuro manejo de los activos estatales? Electroperú es probablemente una empresa que hoy día suena poco, ¿no? Pero en su momento era la empresa de generación más importante y más relevante del país.
Electroperú maneja la unidad de generación más grande que hay en el país, que es el complejo hidroeléctrico del Matar, que son más o menos 1000 megavatios, es decir, casi un séptimo de todo lo que consume el Perú. Entonces, en ese momento no era un séptimo, era más o menos la mitad de lo que consumía el Perú. Así de chiquitos éramos y así de grande era Electroperú. El problema con una empresa pública es que tiene muy poco margen de maniobra comparado con un privado. ¿Por qué? Porque tiene procedimientos que son sumamente engorrosos y complejos que tienes que seguir sí o sí para poder hacer cualquier cosa. Obviamente, estás manejando bienes públicos, tienes que tener un control adicional, tienes que tener procesos adicionales, tienes que tener prácticamente autorización hasta del Papa para poder comprar un lapicero. Entonces, evidentemente, todos esos procesos te demandan un tiempo mucho mayor en el proceso de toma de decisiones del que puede demandarte una empresa privada. Electroperú, como cualquier otra empresa pública, sumamente complicada, empresas que son altamente complejas, altamente apetitosas para mentes poco sanas, para dedos largos y para uñas más largas aún. Entonces, creo que lidiar con una empresa pública amerita dos frentes. Uno, ver cómo haces para agilizar los procesos en las tomas de decisiones. Y dos, cómo evitas que la corrupción coma a una empresa apetitosa como Electroperú. Electroperú es una empresa que factura cientos de millones al año y evidentemente entre esos cientos de millones al año tienes pues algunos buitres que quieren ver cómo le roban algo a la empresa. Entonces, como experiencia, una experiencia fantástica, evidentemente muy enriquecedora, porque por un lado te obliga a gestionar una empresa de un modo distinto al que la gestionarías bajo el ámbito privado, y por otro lado una empresa sumamente peligrosa porque estás enfrentándote a intereses que no necesariamente están alineados con los intereses de la empresa. Entonces, sí, un reto sumamente divertido, un reto sumamente demandante. Eh, y lamentablemente constatas en la práctica lo que la teoría dice, que el Estado normalmente es un pésimo administrador y que las empresas públicas normalmente son botines de un grupo de malos funcionarios que normalmente la toman y la controlan y la exprimen a más no poder. Doctor, coménteme, de su máster de Derecho de Energía y Regulación de la Universidad de Dundee en Escocia, es de alto prestigio. ¿Cómo influyó esa visión anglosajona, centrada en la regulación de mercados, en su enfoque de derecho energético peruano, que a menudo tiene matices más continentales o administrativos? Muchísimo. El derecho anglosajón parte de una premisa de la cual no partimos nosotros en el derecho romano-germánico. Los sajones parten de la premisa de la confianza. Es decir, eso significa que todo su sistema está basado en la confianza. Yo confío en ti, tú confías en mí y ambos confiamos en que el sistema va a funcionar correctamente. Bajo nuestro régimen jurídico, en realidad partimos de la duda, no partimos de la confianza. Entonces, cuando tú llegas a un país que fue el pionero, porque el Reino Unido fue el pionero en todo el proceso de privatización y liberalización en el mundo, y encuentras un poco cuáles fueron los pasos que ellos dieron para poder salir rápidamente de un esquema estatal y pasar a un esquema privado que funciona muchísimo mejor, arrancas pensando cuál fue la base, y la base principal es confianza. ¿De acuerdo? Entonces, no es que no hayan entidades públicas, no, la entidad pública confía en el administrado confía en la entidad pública, es decir, hay una plataforma de diálogo preestablecido, de confianza mutua entre las partes, que te permite arribar a consensos de manera mucho más expeditiva. En el caso peruano, por nombrar uno, en el caso latinoamericano, partimos de la desconfianza. Yo no confío en el Estado no confía en mí. Entonces, cuando partimos de desconfianza, cualquier cosa que diga la otra parte va a ser puesto en tela de juicio. ¿Me estará diciendo la verdad? ¿Me está mintiendo? ¿Qué querrá de mí? ¿Qué no querrá de mí? Eso creo que es un punto de partida esencial que todos los estudiantes del país, no solamente los de derecho, todos deberíamos de comenzar a incorporar dentro de nuestras cabezas y dentro de nuestro accionar, que es confianza. Uno tiene que partir confiando. Porque si es que no confiamos en que el otro va a hacer lo correcto, yo lo único que voy a estar esperando es en qué momento
le detecto una mentirita o algo que no es cierto para ir a saltarle a la yugular. ¿Qué generas con eso? Conflicto. Y cuando generas conflicto no puedes avanzar. Entonces creo que la lección más importante de mi paso por el mundo anglosajón fue entender cómo es que los sistemas sajones o anglos se hierven justamente sobre eso. Era muy fácil mentirle a la gente. Es muy fácil sacarle la vuelta a su sistema. Es muy fácil aprovecharte de la candidez del otro en un sistema como el de ellos. El problema es que cuando te detectan, estás fuera del sistema. Y cuando estás fuera del sistema no tienes cobertura alguna. Entonces es mucho más sencillo y es un sistema mucho más expeditivo el partir de la confianza y el esperar que la otra persona se va a comportar correctamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es que te dicen, haces cola, haces cola. Espera tu turno, esperas tu turno. Si es que tú eres el vivo, que te pasas la cola y te adelantas, probablemente los logres engañar una vez, pero la segunda que te detectan, nunca más te dejan entrar. Estás fuera del sistema, te conviertes en un paria. No sé si me explico. En el Perú no, en el Perú partimos de que todos somos parias. Todos somos ajenos, todos somos enemigos. Y de esa enemistad vemos cómo es que comenzamos a tratar de conciliar alguno que otro punto en común. Por supuesto vamos a fracasar y vamos a continuar fracasando hasta que no cambiemos esa mentalidad. Súper interesante. A lo largo de su trayectoria, seguramente ha tenido maestros o referentes que hayan sido claves en su vida y su formación. ¿Qué consejo o lección de ellos considera valiosa que hoy transmite a sus propios alumnos o a su equipo de trabajo? Tuve un profesor que fue brillante, Armando Solesi, en paz descanse. Armando Solesi nos enseñaba derecho tributario, fue además una persona con la que yo tuve una cercanía muy pronunciada. Eh, y él siempre me repetía algo que yo siempre repito, nunca te canses de leer la ley. Él era un tributarista que se conocía probablemente la ley del IGB y la ley del impuesto a la renta mejor que el 99% de todos los abogados en el Perú. Y él decía, yo nunca me canso de leer la ley, nunca te canses de leer la ley. No me importa cuántas veces la has leído, vuélvela a leer, porque vas a encontrar justamente aquella palabra que te hace falta a la hora que tratas de reconstruir un determinado artículo. Entonces, creo que la lección más importante que me ha dado un abogado a mí fue esa. Nunca te canses de leer la ley. Su envío como representante peruano a las plantas nucleares japonesas debió haber sido una experiencia transformadora. ¿Qué aspecto de la cultura regulatoria y la rigurosidad técnica japonesa considera que es indispensable replicar en el manejo de la infraestructura energética en el Perú? Yo tuve la oportunidad, qué lindo que menciones eso, tuve la oportunidad de viajar a Japón, efectivamente invitado cuando yo trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas por el gobierno japonés, a conocer la planta nuclear de generación eléctrica más grande de Japón. Dicho sea de paso, la planta hermana de la planta de Fukushima. Fukushima fue la planta que fue inundada por el tsunami a raíz del terremoto que ya todos conocemos. Y qué bueno que menciones Japón, porque si es que hay una sociedad que es muy distinta a la anglo, pero muy parecida a la vez es la japonesa. ¿Y por qué? Porque Japón también está construido sobre la base de la confianza. Es importantísimo. Japón probablemente sea el país más representativo en lo que es creer en el otro. Más que cualquier otra cosa me impactó el hecho que uno caminaba o transitaba por una ciudad gigantesca como Tokio, donde habían todos los puestos de comida de una tienda, por ejemplo, en la vereda, lo permitían, luego lo guardan, evidentemente, y ahí estaba la fruta, vista y paciencia de todo el mundo. Nadie se le ocurría robarse una manzana. Tú podías coger una manzana, podías empezarla a comer, entrabas, pagabas y te retirabas. Esas son cosas que a uno lo marcan más que cualquier otra cosa. Y ahora ya aterrizando en el tema no solamente de la confianza, de la honestidad, del orden y de la disciplina. Cuando uno llega a una planta nuclear como Fukushima, la primera sensación que tienes es me voy a asustar, porque es energía nuclear y a mí me han dicho que la energía nuclear mata.
¿ok? Llegamos a este sitio gigantesco, espectacular, impecable, inmaculado, todo limpiecito, todo perfecto, todo bien puesto, todo diseñado. Y antes de ingresar al reactor nuclear, propiamente dicho, pasaba uno como por un pórtico, entrabas al pórtico, luego te echaban algún tipo de gas o algo como para limpiarte, para que no llevaras contaminación hacia adentro de la central. Y de pronto, uno cruzando ese umbral, había un plato con una zanahoria. Sí, yo miré la zanahoria y dije, bueno, y dejó la zanahoria. Entramos, hicimos la visita técnica, nos explicaban correctamente cómo funcionaba el reactor, nos explicaban qué cosas se hacían, etcétera, etcétera. Y en un momento dado nos paran literalmente encima del reactor. Y en ese momento traen un gigómetro, que lo que hace este aparato es medir la radiación nuclear. Entonces, este gigómetro lo ponen justamente encima de donde estábamos parados, exactamente donde estábamos parados, y digamos que marca del 0 al 10, por decirlo, no es del 0 al 10, pero marca del 0 al 10, esto marcaba 0.1, nada más. Y de pronto, a toda esta delegación nos llevan a la bandeja donde estaba la zanahoria. Y le ponen el glicómetro. Y la zanahoria emitía más radiación, escúchame, más radiación emitía la zanahoria que el core de la central nuclear de producción de energía eléctrica más grande de Japón. Entonces, ¿cuál era la enseñanza? La enseñanza era, no tengas miedos infundados, cree en los datos y sé objetivo. Te decían, tú te puedes comer esa zanahoria en este momento y no te va a pasar absolutamente nada. Es más, no solamente la zanahoria emite radiación, nosotros emitimos radiación. Lo que pasa es que hay niveles de radiación que son tolerables y otros que no son intolerables. Pero entonces, ¿qué te querían decir con esto? Que lo tenían todo perfectamente estudiado y perfectamente calculado. Y ahora que yo te puse Fukushima, tú me dirás, bueno, Fukushima fue un problema que se debió a un error más que de diseño. Yo no te diría, debería ser un error de diseño. Nadie se imaginó que un tsunami de esa envergadura iba a poder ser capaz de cubrir una central de esa naturaleza. El error fue en no haber puesto un muro, no en haber hecho la central. ¿De acuerdo? Y hasta el día de hoy un poco lo que se dice es eso. En la energía nuclear la gente le tiene pavor a una palabra que es el famoso meltdown, que es cuando el proceso nuclear se descontrola, se sale de control. Meltdowns en el mundo solamente han existido dos. Un meltdown en Estados Unidos con una relativa, una central mediana, que sí fue un meltdown, que fue el único meltdown real que ha existido con energía nuclear a lo largo de los más de 50 y tantos años de vida que tiene esa tecnología, o 60 o 70 años de vida que tiene esa tecnología. Y la segunda fue Chernóbil. Han escuchado hablar de Chernóbil, ¿correcto? Chernóbil no solamente hizo meltdown, sino que además hizo boom, ¿no? O sea, no solamente el core de la central literalmente se descontrola y se desparrama, sino que además hace explosión. Bueno, Chernóbil no fue un error técnico, fue un error humano. Fue un burócrata, un militar burócrata que dio la orden para que prendan Chernóbil cuando no tenían que haber prendido Chernóbil. Y el operario de la central nuclear de Chernóbil le dice al señor militar, le dice, no señor, no está lista para producir al 100%. Y el militar, literalmente casi con una pistola en la cabeza, le dice al operario, préndala usted. Fue una orden directa dada por un ignorante a un científico, a un operador que sí sabía lo que hacía. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando que existía la Unión Soviética. Entonces, si en la Unión Soviética tú te atrevías a no acatar una orden, simplemente o te mataban o te llevaban a Siberia. Bueno, esos han sido los únicos eventos nucleares que ha habido en toda la historia de la producción de electricidad a través de centrales nucleares. ¿Es la tecnología más segura que hay? Lejos. No lejos, lejísimos. ¿Es la tecnología más limpia que hay? Lejos. Perdóname, no lejos, lejísimos. ¿Es la mejor tecnología para producir electricidad que hay en el mundo? Lejos. Perdón, no lejos, lejísimos. ¿El mundo debería estar produciendo con energía nuclear? Sí, señor, muchísimo más. ¿Hay algún
hobby, interés o actividad fuera del derecho de la energía que le sirva como una válvula de escape y que irónicamente le ayude a ser un mejor profesional al volver a la oficina? Sí, tengo dos. El primero creo que es la música. Para mí la música es un universo fantástico. Trabajo con música, camino con música, manejo con música, hago todo con música. A mí la música me da tranquilidad, me lleva de repente a un momento donde si estoy muy cargado necesito salir y pensar en otra cosa, o relajarme, o darle un poco más de- de tranquilidad a mis pensamientos, es la música, sin duda. Y cuando hablo de música, hablo de música que me llena, literalmente que me llena. Realmente no concibo mi vida, ni mi mundo, ni mi espacio sin pasar un día y que no haya escuchado algo de música. La música es primordial, simplemente primordial. Tengo una colección relativamente grande de música, tengo equipos y parlantes por todo lado, audífonos por todo lado, nunca me puede faltar un audífono. Cada que salgo de viaje, por ejemplo, normalmente cargo 2 o 3 audífonos conmigo. Siempre tengo que tener música al costado. La música es una conexión conmigo mismo, es decir, es lo que me permite a mí imbuirme dentro de mí y eventualmente conseguir aquella paz o aquella tranquilidad o aquella ilusión o aquella creatividad que se me va en un momento dado. La música me lo regala. Y el segundo es el golf. Juego golf, trato de jugar golf una vez por semana con un grupo de amigos que ya tengo predefinido. El golf es un deporte, para mucha gente es aburrido, para mí es un deporte fantástico, pero es un deporte fantástico por varias razones. Una, te permite caminar durante horas de horas en un campo verde, al aire libre, con aire puro, etcétera, etcétera. Pero además es un juego muy complejo, es un juego que te humilla en el buen sentido de la palabra, porque te dice, no, no eres tan bueno, no, no eres el mejor, no te creas tanto a las cosas. Te humilla en el sentido que te regresa con tu humanidad. Es un juego que te fuerza a ser mejor, que te fuerza, a, si es que no eres estratega, a aprender un poco de estrategia. Si no eres paciente, a ser muy paciente. Si no eres metódico, a ser un poco más metódico. Si no eres disciplinado, a ser más disciplinado. Si eres impulsivo, te obliga a ser un poco más reflexivo. Entonces, son dos actividades que aparentemente son inconexas, pero que a mí me dan muchísimo. El golf a mí me permite abstraerme de todo lo que me rodea, que es mi trabajo, mi familia. Eventualmente, la familia también es desgastante, como uno comprenderá. Uno para ellos y ellos para uno, y uno necesita de vez en cuando algún tipo de tranquilidad y de escape. Y por otro lado, lo compartes con un grupo de amigos con el que te sientes bien, con el que te sientes cómodo y con el que puedes hablar de cualquier cosa menos de lo que normalmente hablas. Y por otro lado, la música, que es un mundo absolutamente personal que a ti te deja, te acerca contigo mismo. Es tu espejo, es tu alma, es tu ser, es lo que proyectas, es lo que quieres ser, o lo que te sientes, o cómo te sientes y lo quieres exteriorizar. Entonces, creo que esas son las dos actividades que a mí me dan la tranquilidad suficiente como para limpiar la cabeza, para volver a retomar todos los lunes feliz de la vida y tratar de dar lo mejor de mí. Como última pregunta, doctor, ¿qué consejo le daría a su yo de recién egresado de la universidad? 2. El primero, lee muchísimo, lee más de lo que has leído en tu vida hasta ahora, lee todo lo que puedas. No pierdas el tiempo sino leer. No dejes un solo día que no leas. Lee el periódico, lee lo que quieras, pero lee. Sobre todo libros, lee muchísimos libros, y no solamente libros de tu especialidad o de tu carrera, sino sobre todo libros que normalmente no leerías, libros de economía, libros de filosofía, libros de ingeniería, libros de física. Trata de leer todo lo que puedas. La lectura no solamente es un ejercicio intelectual fantástico que te abre la cabeza, que te enseña mundos que son distintos, que te enseña formas de pensar distintas a la tuya, y que te ayuda un poco a moldear qué cosa vas a hacer y qué vas a hacer el día de mañana. Mientras más rápido, mientras más pronto
incorpores la lectura dentro de tu proceso de educación y de evolución, creo que mejor persona vas a terminar siendo, mejor profesional vas a terminar siendo. Y el segundo consejo es, no pierdas el tiempo en tonteras. Yo sé que el ocio es atractivo, el ocio es muy atractivo, perder el tiempo horas frente al televisor o en el caso de ustedes horas frente al teléfono, horas frente al iPad o la computadora es pues gratificante porque te da señales así, te suelta endorfina por todo lado, pero no es eso. Creo que ese tiempo deberías delimitarlo lo más que puedas. Y ese tiempo aprovechalo en cosas que sean mucho más productivas. Preferiría que me digas voy a gastar ese tiempo en ejercicio, voy a gastar ese tiempo en lectura, voy a gastar ese tiempo en música, voy a gastar ese tiempo en educarme, voy a gastar ese tiempo en pensar qué cosas puedo hacer mejor para ser un mejor profesional y para ser una mejor persona el día de mañana. Entonces mi consejo es, lee todo lo que puedas leer, coge todo lo que puedas, que tenga un libro, que tenga una tapa con una página interesante, con una lectura interesante, asimílala. Y el segundo es, aprovecha tu tiempo correctamente. No le dediques tanto tiempo al ocio. La vida, y lo vamos a entender conforme vamos avanzando en los años, es más calidad que cantidad. Y para que uno pueda tener calidad, tiene que haber invertido una cantidad determinada previa para que esa calidad el día de mañana sea tu premio. Si es que tus cantidades las tienes completamente desfasadas y le dedicas más cantidad al ocio que a la formación, tu calidad de vida cuando seas mayor va a ser mucho menor. Entonces creo que esas serían mis dos recomendaciones y yo las tendría que dar a mí mismo cuando cuando hubiese tenido 18, o sea, si pudiese reproyectarme hacia atrás y me encuentro conmigo a los 18, esas serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor Anthony, por esta increíble charla, por pertenecer a esta sección. Le agradezco mucho su conocimiento, su expertise y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.